Era el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá. El sol se ponía detrás de las murallas de Jerusalén cuando una sombra oscura surgió en el horizonte. Desde el sur había venido para reclamar su dominio. Las puertas fueron derribadas, el templo saqueado. Los príncipes de Judá fueron encadenados y arrastrados a tierras extranjeras. Entre ellos estaba un joven cuyo destino cambiaría el curso de la historia. Su nombre, Daniel. Desde las cortes de Babilonia hasta el fin de los tiempos, desde los imperios del pasado hasta las profecías del futuro, esta no es solo la historia de reyes y batallas, no es solo la historia de un profeta en la corte de un imperio, es una advertencia. Algunos creen que Daniel vio su tiempo, otros creen que vio el nuestro. Y si las palabras que han sido selladas por siglos están a punto de cumplirse, los sabios comprenderán. Era el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá. Los de Jerusalén escucharon el estruendo de los tambores antes de ver el humo. Las centinelas en las murallas gritaban advertencias, pero todos sabían lo que estaba ocurriendo, Babilonia había llegado. El ejército del rey Nabucodonosor avanzaba como un río imparable, nadie podía resistir su poder. Ciudad tras ciudad había caído bajo su dominio, y ahora Jerusalén era el siguiente objetivo. Los soldados derribaron las puertas de la ciudad, el caos estalló en las calles. Las casas fueron saqueadas, y en el corazón de la ciudad, donde se encontraba el templo de Dios, los invasores no mostraron piedad. Los vasos sagrados, los tesoros del templo, todo lo que era santo fue arrancado y llevado lejos, a Babilonia, al templo de los dioses paganos. Pero no solo se llevaron riquezas. Babilonia no conquistaba únicamente con espadas, también conquistaba mentes. El rey Nabucodonosor dio una orden: tomad de los hijos de Israel a los más sabios, los más fuertes, los más hábiles en toda ciencia, y llevadlos a mi palacio para que sean educados en la sabiduría de Babilonia, para que olviden a sus dioses, sus costumbres y se entreguen a mi reino. Así fueron seleccionados jóvenes sin defecto alguno, príncipes y nobles de Israel, arrancados de su tierra, obligados a marchar por el desierto, dejando atrás su hogar, su familia y todo lo que conocían. Entre ellos, 4 nombres se destacarían en la historia: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No sabían lo que les esperaba en Babilonia, ni los desafíos que enfrentarían, pero en sus corazones había una certeza: incluso en tierra extranjera, continuarían fieles a su Dios. El viaje fue largo. El polvo del desierto cubría sus rostros cuando finalmente avistaron las puertas de Babilonia. Lo que encontraron era algo que nunca habían visto antes: torres de oro, templos colosales, jardines colgantes. Todo brillaba con un esplendor que parecía casi divino. La ciudad no era solo la capital de un imperio, era el símbolo del poder absoluto. Ahora esos jóvenes de Judá necesitaban aprender sus costumbres, su idioma, su sabiduría. Pero Babilonia no quería solo enseñarles, quería transformarlos. Una de las primeras transformaciones fue su identidad. Ya no se llamarían Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sus nombres hebreos eran un recuerdo de un dios derrotado. Ahora tendrían nombres en honor a los dioses babilónicos. Daniel fue llamado Belar, Ananías fue llamado Sadrac, Misael fue llamado Mesac y Azarías fue llamado Abed-Negó. Era un intento de borrar su fe, de hacerles olvidar quiénes eran. Pero Babilonia no solo cambió sus nombres, también ofreció un nuevo estilo de vida. Las mesas del palacio estaban llenas de manjares exquisitos, carnes asadas, vino en copas de oro, comida digna de un rey. Daniel se detuvo y en su mente pensó: el aroma de la comida es tentador, carne bien cocida, especias que nunca había probado. Sin embargo, en mi corazón siento una voz que dice: no hagas esto. Los platos del rey están consagrados a sus dioses, comer de esta mesa significaría aceptar la cultura babilónica y someterme a su poder. Miró a su alrededor y pensó: estoy solo, mis tierras fueron arrasadas, mi pueblo disperso, pero mi Dios aún reina. Miró a sus amigos y supo que sentían lo mismo. Daniel se acercó al jefe de los eunucos y pidió: por favor, permítenos comer solo verduras y beber agua durante 10 días. Después compara nuestra apariencia con la de los demás jóvenes que comieron la comida del rey. El jefe de los eunucos temió que el rey los viera débiles, pero aceptó. 10 días después, cuando Daniel y sus amigos fueron presentados ante los oficiales, sus rostros estaban más saludables que los de los demás, sus mentes más lúcidas y su fuerza intacta. No necesitaron los manjares de Babilonia, el Dios de Israel los había sostenido. Pasaron los años, y Daniel y sus amigos crecieron en conocimiento y sabiduría.
Se destacaron en la corte de Babilonia y fueron considerados 10 veces más sabios que los magos y astrólogos del rey. Pero un día, Nabucodonosor, el monarca más poderoso del mundo, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. El esplendor de su imperio no le daba paz, la gloria de Babilonia no le traía descanso. Sabía que su sueño significaba algo más, algo grandioso, que necesitaba comprender. Traedme a mis sabios, astrólogos y adivinos. Quiero que me revelen el significado de este sueño. Los magos de Babilonia se presentaron ante el trono, esperando que el rey les contara su sueño, pero Nabucodonosor tenía otras intenciones. No quiero solo que me digáis la interpretación, quiero que me digáis también cuál fue mi sueño. Si sois verdaderos sabios, deberíais ser capaces de revelarlo. Los astrólogos se miraron, nunca antes les habían hecho una exigencia así. Uno de los magos dijo, «Oh rey, vive para siempre, cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación». ¿No debéis decirme el sueño y su significado? Si no lo hacéis, todos seréis ejecutados. Pero si lo reveláis, sobreviviréis. Los magos intentaron disculparse, insistiendo que solo los dioses podrían revelar tal misterio, pero Nabucodonosor, furioso, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia. Entre los condenados estaba Daniel. Cuando Daniel supo del decreto, se angustió, la sentencia estaba dada, todos los sabios morirían. No había escapatoria a menos que Dios interviniera. Dijo a sus amigos, oremos, para que el Dios de los cielos nos revele este misterio. Esa noche, en visión, el sueño del rey fue revelado. Al amanecer, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. ¿Eres capaz de decirme el sueño que tuve y su significado?, preguntó el rey. Oh rey, ni sabios, ni astrólogos, ni magos pueden revelar lo que pides, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él me mostró el sueño que tuviste y su interpretación. Esto es lo que viste, una gran estatua se erguía ante ti, majestuosa e imponente. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. De repente, sin que mano alguna la tocara, una piedra fue cortada de la montaña, golpeó la estatua en los pies y toda la imagen se deshizo. El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro fueron reducidos a polvo. Pero la piedra creció hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño, y ahora, oh rey, escucha su significado. Tú eres la cabeza de oro. Tu imperio es glorioso, fuerte y sin rival. Pero después de ti vendrá otro reino, inferior al tuyo, luego otro y otro, hasta que un último reino se levante, dividido, débil y fragmentado. Pero al final, habrá un reino que nunca será destruido, eterno, que permanecerá para siempre. Esa piedra que viste es el reino eterno de Dios. El salón del trono quedó en silencio. Nabucodonosor miró a Daniel y a los magos y dijo, verdaderamente vuestro Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, es el quien revela los misterios ocultos. A partir de aquel día, Daniel fue exaltado en Babilonia. Se convirtió en gobernador principal de toda la provincia y jefe de los sabios. Pero Daniel sabía algo que el rey aún no entendía. Nabucodonosor podía sentirse invencible, pero su reino, como todos los demás, un día caería. Pasaron los años y Babilonia continuó su dominio sobre el mundo. Nabucodonosor, en el apogeo de su poder, no olvidó el sueño de la estatua, pero en su corazón se negaba a aceptar su destino. Si él era la cabeza de oro, entonces su reino no tendría fin. Ordenó la construcción de una estatua completamente de oro, colosal, de más de 27 metros de altura, no solo la cabeza, sino todo el cuerpo, como declaración de su deseo, su reino sería eterno. Ordenó que todos los gobernantes, príncipes y sabios de su imperio se reunieran en la llanura de Dura para la inauguración de la estatua. Entonces, con voz fuerte y solemne, dio la orden a los pueblos, naciones y lenguas. Cuando escuchéis la trompeta, la flauta, la cítara y todos los instrumentos musicales, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre ni adore será inmediatamente lanzado a un horno de fuego ardiente. La música sonó y miles de personas cayeron de rodillas ante la imagen, desde el gobernador más alto hasta el ciudadano más humilde. Todos se postraron, excepto 3, los jóvenes judíos Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Al ver que no se habían postrado, los gobernantes babilónicos corrieron a informar al rey. Nabucodonosor, lleno de furia, mandó llamar a los 3 jóvenes y les dio una última oportunidad. ¿Verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Negó,
¿que no adoráis mi estatua? Os daré una última oportunidad. Cuando escuchéis la música, postraos y adorad. Porque si no lo hacéis, seréis lanzados al horno de fuego ardiente. ¿Qué Dios podrá libraros de mis manos? Los jóvenes no temblaron. Sadrac, con voz firme, respondió: Oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey. Pero aunque Él no lo haga, aún así no adoraremos tu estatua. El rostro del rey se transformó en ira. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y mandó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los lanzaran al fuego. Las llamas eran tan intensas que los soldados que los arrojaron murieron quemados. Al acercarse, los cuerpos de los jóvenes desaparecieron entre las llamas. Para todos parecía el fin, pero en ese instante, Nabucodonosor, desde su trono, vio algo sorprendente. «Esperen, ¿no lanzamos 3 hombres atados al fuego?», preguntó. Su guardia respondió: «Sí, oh rey, pero veo 4, y no están atados. Caminan dentro del fuego sin daño, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses». Los presentes miraron dentro del horno y vieron lo imposible. Sadrac, Mesac y Abed-Negó estaban allí, pero no solos. Una figura luminosa caminaba entre ellos, un ser que ningún hombre de Babilonia podía explicar. Entonces Nabucodonosor, temblando, se acercó y gritó hacia el horno: «Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid». Los 3 jóvenes salieron del fuego, y el fuego no había tocado sus cuerpos. Ni un solo cabello de sus cabezas estaba quemado, y sus ropas no olían a humo. El silencio era absoluto. Todos comprendieron lo que aquello significaba. El Dios de Israel había respondido. Nabucodonosor, el monarca más poderoso de la tierra, cayó de rodillas y dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ningún otro Dios puede salvar así». Desde ese día, el rey decretó que nadie en todo su reino hablara mal del Dios de Daniel, porque no había otro como él. Honró a los 3 jóvenes y los promovió en Babilonia. A pesar del milagro del horno ardiente, Nabucodonosor aún no había aprendido la lección más importante. Pronto experimentaría el poder del Dios Altísimo. Aún después de todo lo que había visto, de los sueños revelados y de presenciar con sus propios ojos el milagro, su corazón permanecía endurecido. Su poder no le pertenecía realmente, su gloria no era suya, y su reino existía únicamente porque Dios lo había permitido. Sin embargo, él aún creía que su grandeza era eterna. Una noche, un nuevo sueño perturbó profundamente al rey. Llamó a los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo explicarlo. Entonces, Daniel fue llamado. Belsasar, jefe de los sabios, dijo: «Sé que en ti habita el espíritu de los dioses y ningún misterio te es oculto. Escucha mi sueño y dame su interpretación». El rey relató: «Vi un gran árbol en medio de la tierra, que alcanzaba el cielo, con ramas que se extendían por toda la tierra y frutos que alimentaban a todas las criaturas. Pero descendió un vigilante del cielo, un mensajero, y proclamó: derribad el árbol, cortad sus ramas, esparcid sus frutos, pero dejad el tronco con sus raíces. Que sea humillado, que su mente sea cambiada y se convierta en los animales del campo, permaneciendo así por 7 tiempos, hasta que todos reconozcan que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere». Daniel escuchó con atención, su rostro se entristeció. Sabía lo que significaba el sueño, pero la mensaje no era buena para el rey. Pensó, deseaba que este sueño se aplicara a los enemigos del rey, no a él. Pero Dios me mostró su significado y no podía callar. Daniel se dirigió a Nabucodonosor y dijo: «Oh rey, el árbol que viste eres tú. Tu grandeza se extendió sobre toda la tierra y tu poder es incomparable. Pero llegará el día en que serás cortado, apartado de los hombres, lanzado entre los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes, tu cuerpo será mojado por el rocío del cielo, y permanecerás así por 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Sin embargo, el tronco de tu árbol permanecerá con sus raíces, porque tu reino te será restituido cuando reconozcas que solo Dios es soberano». Daniel aconsejó al rey: romper con tus pecados, practicar la justicia y tener misericordia de los pobres, quizás así prolongues tu paz. El rey escuchó en silencio, pero su corazón permaneció endurecido. Pasaron 12 meses, tiempo para arrepentirse, tiempo para cambiar, pero Nabucodonosor no lo hizo. Hasta que llegó el día en que su orgullo fue quebrado.
Era una tarde dorada sobre Babilonia. El rey caminaba por los corredores de su palacio, contemplando los templos, las murallas y los jardines colgantes. En su corazón solo había certeza: lo he logrado. ¿No es esta la gran Babilonia que edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En ese instante, mientras las palabras aún estaban en su boca, una voz descendió del cielo y dijo: A ti, rey Nabucodonosor. Tu reino te es quitado entre los hombres, serás expulsado con las fieras del campo. Habitarás y comerás hierba como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. En un instante, la mente del rey cambió, su razón desapareció, sus pensamientos humanos se desvanecieron. Su cuerpo se inclinó, su piel tocó la tierra, y Nabucodonosor, el monarca más poderoso del mundo, cayó de rodillas como un animal. Las puertas del palacio se abrieron y los sirvientes gritaron de horror: el gran rey de Babilonia ya no era un hombre. Pasaron días, meses y años. Nabucodonosor vivía en el campo, sus ropas se convirtieron en harapos, su cabello creció como plumas de águila, sus uñas como garras de las fieras, y su alimento era la hierba del campo. Babilonia tenía un nuevo rey. Nabucodonosor se había convertido en lo que su corazón reflejaba, un animal. Hasta que los tiempos proféticos se cumplieron. Años después, mientras el viento soplaba sobre las llanuras, algo cambió. Sus ojos se abrieron al cielo, y en ese instante su razón volvió. Nabucodonosor cayó de rodillas, pero esta vez no por orgullo ni grandeza, sino por rendición. Bendijo al Altísimo, lo glorificó, reconociendo que su dominio es eterno y su reino perdura por todas las generaciones. Su reino fue restaurado, su gloria volvió, y los príncipes lo buscaron. Nabucodonosor volvió a sentarse en el trono de Babilonia, pero nunca más fue el mismo, porque ahora sabía la verdad: no había otro rey, no había otro poder, solo Dios gobierna sobre los reinos de la tierra. Babilonia seguía siendo la joya del mundo, pero la semilla de su ruina ya estaba plantada. Un nuevo rey se sentó en el trono, Belsasar, hijo de Nabónido. Era un rey débil, arrogante, que no había aprendido de la historia. Babilonia parecía invencible, sus murallas eran inexpugnables, ningún ejército jamás la había conquistado. Pero, en las sombras, una amenaza crecía. Al oriente, los ejércitos de los medos y persas se levantaban, liderados por un hombre cuyo nombre pronto sería temido: Ciro, el Conquistador. Las tropas persas se acercaban, pero Belsasar no tenía miedo. Mientras sus enemigos planeaban su caída, él festejaba. Era una noche de banquete en Babilonia. Los portones de la ciudad estaban cerrados, las murallas protegidas, y el rey Belsasar se sentía seguro. Organizó un gran banquete para 1000 de sus príncipes: música, vino, mujeres. Pero el orgullo del rey lo llevó demasiado lejos. Entonces Belsasar dijo: traigan las copas de oro y plata, aquellas que mi padre tomó del templo de los hebreos. Bebamos en ellas en honor a nuestros dioses. Los sirvientes trajeron los vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, y con ellos en las manos, el rey y sus príncipes brindaron en honor a sus dioses de oro, plata, bronce y piedra. Pero en medio de la celebración algo cambió. Los instrumentos se silenciaron, las risas cesaron, los bailarines quedaron inmóviles, porque en la pared del palacio algo imposible estaba ocurriendo: una mano humana, sin cuerpo, apareció flotando en la oscuridad y comenzó a escribir. Las letras brillaban como fuego, y las palabras eran extrañas. El miedo llenó el salón. El rostro del rey se puso pálido como la muerte, sus rodillas temblaban, su corazón latía con fuerza. Belsasar, con voz aterrorizada, dijo: traigan a los sabios, a los magos, a los astrólogos, que me digan qué significa esto. Los hombres más sabios de Babilonia se reunieron, miraron la escritura y estudiaron, pero nadie pudo leerla. Nadie comprendía las palabras, y el miedo del rey creció aún más. Hasta que su madre, la reina, se acercó y le dijo: oh rey, no te perturbes. Hay un hombre en tu reino en quien habita el espíritu de los dioses. En los días de tu padre interpretó sueños y resolvió misterios. Su nombre es Daniel. Así, Daniel fue llevado ante el rey. Lo miró con urgencia y dijo: ¿eres tú aquel Daniel, el sabio de mi padre? Si puedes interpretar esta escritura, serás vestido de púrpura, recibirás un collar de oro y serás el tercero en el reino. Pero Daniel, con voz firme, respondió: tus regalos guárdalos para ti, tu oro dáselo a otro. Pero yo te diré lo que significa la escritura. Daniel miró la pared,
las letras todavía brillaban. El juicio estaba escrito. Antes de revelarlo, habló. Oh rey, escucha mis palabras. Tu padre, Nabucodonosor, fue engrandecido sobre toda la tierra, pero cuando su corazón se llenó de orgullo, fue humillado. Gobernaba sobre los reinos de los hombres. Tú, Belsasar, no aprendiste de su historia. Alzaste tu corazón contra el Dios del cielo, tomaste los vasos de su templo y los profanaste, adorando a dioses que no ven, no oyen ni saben. Por eso Dios envió esta mano y esta escritura. Toda la sala contuvo la respiración. Daniel señaló la pared. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esta es la interpretación. Mene, Dios contó los días de tu reino y les dio fin. Tekel, fuiste pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino fue dividido y entregado a los medos y persas. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Belsasar temblaba, pero no hubo tiempo para reaccionar. En ese mismo instante, los persas ya estaban dentro de Babilonia. En la oscuridad, Ciro el Grande había ejecutado un plan brillante. Desvió el curso del río Eufrates que pasaba por la ciudad. Mientras Belsasar bebía y se burlaba de Dios, los soldados persas marchaban por el lecho seco del río, entrando sin resistencia a través de los muros de la ciudad. En una sola noche, Babilonia cayó. Belsasar fue muerto. El imperio más poderoso del mundo se desplomó en un instante, y el reino de los medos y persas se levantó en su lugar. Así como Dios había dicho, así como Daniel había anunciado, los reinos de los hombres pasan, pero el dominio de Dios es eterno. Daniel continuó prosperando en el reino de Darío y luego en el reino de Ciro el Grande. Aunque los imperios cambiaban y los reyes pasaban, Dios seguía siendo rey. Daniel había servido a reyes, había visto imperios caer y levantarse, pero lo que estaba por ver iba más allá de su tiempo, más allá de Persia. En el primer año del reinado de Belsasar, mientras Babilonia aún dominaba la tierra, Daniel tuvo un sueño, una visión que revelaría el destino del mundo. Vio el gran mar agitado por los vientos del cielo, y de sus aguas emergieron 4 grandes bestias, cada una diferente de la otra. La primera era como alas de águila, sus alas fueron arrancadas, fue puesta de pie como un hombre, y se le dio corazón humano. Luego vio otra bestia semejante a un oso, erguida de un lado, con 3 costillas en la boca. Después apareció una tercera bestia semejante a un leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Finalmente, vio una cuarta bestia terrible y espantosa, diferente a todas las demás, con dientes de hierro que devoraba, despedazaba y pisoteaba todo lo que encontraba. Era la más poderosa de todas y tenía 10 cuernos en la cabeza. Mientras miraba, del medio de ellos surgió otro cuerno pequeño, con ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Daniel estremeció. ¿Qué significaban esas bestias? ¿Qué era aquel cuerno arrogante que desafiaba el cielo? Pero antes de recibir la respuesta, su visión cambió. Los reinos de la tierra no eran lo único que Daniel vería.